El doctor Nelson Espinal Báez es un reconocido abogado formado en mediación, es consultor en negociación, arbitraje, es profesor universitario y por supuesto todos nos deleitamos con sus enjundiosos artículos que escribe semanalmente en el periódico Diario Libre y para mí es una honra y un placer tenerlo aquí en el espacio y le agradezco de corazón que haya aceptado la invitación. Saludos, Nelson, bienvenido al espacio. Gracias, Héctor, un privilegio y un honor estar compartiendo contigo y con los amables, tu amable audiencia. Cómo no, gracias. Bueno, a ver un poco, decían en mi campo, yo soy de un campo de San Juan de la Maguana, con este tema de la crisis Haití, República Dominicana. A ver en qué estamos, si en el peso y medio o en el 1.50. ¿Y qué cosas una persona con su formación y su experiencia en este tipo, leí su último artículo ahí, una serie de, inclusive de cuadros que preparó Sí. y de posibles alternativas y todo esto. ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer? Primero hasta para volvernos a sentar en una mesa, porque yo con este conflicto he dicho que hasta las guerras, dos guerras mundiales han terminado, ¿verdad? En conversación, hablando, terminan siempre, aunque se maten, pues una cantidad, millones y millones de personas, cuando culminan hay que hablar. Así es, así es. Mira, incluso la de Vietnam, está Así la es, famosa frase aquella de mientras peleamos en Vietnam, seguimos negociando en París. así es. Una frase famosa de esas negociaciones en la década de los 60. Mira, antes que nada, el tema dominico-haitiano, vamos a hacer un zoom out, como dirían Sí, ustedes, los expertos en comunicación. Vamos a verlo desde lo más distante, lo más... es una relación difícil y constante, históricamente difícil. así es. Es una relación que se inicia, bueno, nace como nación en 1804 Haití y se inicia con violencia, se inicia con violencia y con racismo, porque incluso la constitución de Haití en sus orígenes no permitía que personas de piel blanca tuvieran propiedades de tanto metraje, no podían tener cargos públicos, es decir, es una nación que empieza desde la exclusión en sí mismo La segregación. y la segregación. Gracias. Es decir, es difícil. A su vez, nuestra historia compartida es una historia de confrontación, una historia difícil de confrontación, de larga data. Yo creo que más que una negociación con respecto a Haití, tenemos que hacer lo que yo llamo o lo que llamamos gestión de conflicto, gestión de conflictividad. Nuestro vínculo con ellos es de una gestión de conflicto en el sentido amplio del término. No verlo como cualquier otro vecino con que tenemos un conflicto y resolviendo ese conflicto se resuelven todos los demás. No es el caso, no es el caso. O sea, pretender que una solución al tema del canal, para decir uno, es la solución de todas nuestras diferencias, es una concepción ingenua, mía o de cualquiera. Claro, nos enfocamos todo esto porque es donde la tensión es tan mayor y Correcto. por supuesto lo que ha provocado un cierre prolongado de la frontera marítima, aérea y terrestre, reforzamiento de la parte de la vigilancia militar y creo que como que todos los reflectores, vi inclusive una declaración del representante de Banco Mundial para América Latina, o sea, ya ha trascendido sobre, sabemos que es un conflicto histórico, como bien lo ha expresado, con todas esas aristas y que debemos tener una gestión de conflicto, pero lo que digo es, este punto es el más tenso de lo que nosotros Lo es, recordamos. lo es. Vamos a llamarle, es el punto de inflexión
más reciente que exacerba la conflictividad. En el caso entonces vamos haciendo el caso del Sunim, vamos a llamarle, ver el conflicto desde el punto de vista del canal, que repito, no debe verse solo de eso, sino más amplio. Pero desde ese punto de vista, si tuviéramos, número uno, un Estado haitiano con el monopolio de la violencia, como dicen los sociólogos tradicionales, con capacidad de dominio del territorio, con fuerzas armadas, con un Estado funcional, es fácil de resolver el conflicto, es sencillo, porque lo dije ya, no en el artículo anterior, sino en otro, en términos de intereses subyacentes detrás de las distintas posiciones, son muchos intereses compartidos. Antes que nada, para el amable televidente, existe en negociación lo que se llama la posición y los intereses. La posición es lo que yo digo que quiero. Los intereses es para qué lo quiero. Y para compartir para darnos a entender, voy a dar dos ejemplos muy simples. El caso de una madre de 35 años con una niña de 7 y una de 8, una mañana del sábado a las 10 está partiendo una naranja. Vienen las dos niñas, mami, dame la naranja, no, mami, dámela a mí. ¿Qué hace el común denominador? Que la parte por la mitad o no se la da ninguna, etcétera. La madre, que es una gran negociadora, le pregunta a una niña, ¿para qué tú quieres la naranja? Dice, yo tengo sed, quiero el jugo. ¿Y tú, para qué la quieres? Yo quiero la cáscara, para hacer un pastel. Entonces le da el jugo a uno y la cáscara al otro. Pero así como es de sencillo ese ejemplo, te puedo dar el de las negociaciones de Camp David en 1978, en las afueras de Washington, entre Anwar Sadat y Menachem Begin, Israel y Egipto, con la mediación de Jimmy Carter. Estaban los dos países, tenían décadas de confrontación abierta y ambos países tenían fuertes confrontaciones sobre una gran franja, porque se entendía que esa franja, Egipto decía que era de ellos, que es un tema de soberanía, y los amigos de Israel decían o entendían que no, que aunque era de ellos, por seguridad. ¿Qué sucede? La clave es soberanía, seguridad. La posición, dame la franja, yo la ocupo. El interés, para Egipto, soberanía, para Israel, seguridad. ¿Qué se decidió en esa ocasión? Digo, es un pacto inmenso, pero ese fue el punto de inflexión. Ver esos intereses. La bandera de Egipto ondea en todo el área, de modo que la soberanía de Egipto se respeta, pero los tanques, la seguridad de Israel. Exacto, de Egipto no pueden llegar sino hasta tal punto. De modo que se mantiene la seguridad de uno y la soberanía del otro. Eso es lo que llaman los intereses en negociación. En este caso, los intereses para el caso particular del canal, repito que es algo más grande, esto hay que verlo de más grande, pero el caso particular del canal hay intereses compartidos. La diferencia es dónde construir el canal, cómo hacerlo y la gestión del canal. Pero después, a República Dominicana le conviene que Haití tenga agua y que tenga electricidad. A Dominicana le conviene que Haití progrese, tenga prosperidad y tenga desarrollo. Es decir, si nosotros fuéramos dos estados con similar nivel de desarrollo y de institucionalidad y de estructura de Estado, de verdad, que no es el caso, ese es el gran problema, fuera una negociación sencilla, imperceptible para el gran público entre Cancillería Dominicana y Cancillería haitiana. Fuera bien sencillo. Lo que sucede son varias razones. Número uno, estamos ante un Estado totalmente fallido, un Estado difícil, en situación muy precaria. Segundo, el canal se ha utilizado como bandera para unificar el pueblo haitiano
de aquella frase de la izquierda de la década del 60 de patria o muerte, hemos pasado a canal o muerte. Así es. Y nuestras acciones, nuestra gestión en sí mismo ha sido inicialmente de mucha firmeza con respecto a la situación, pero desde mi punto de vista con una posibilidad de buscar alternativas en República Dominicana y en Haití difícil. La posibilidad de ese reencuentro no se va a dar visible. La posibilidad de ese reencuentro, de esa mesa de negociación, desde mi punto de vista, se va a dar lo que se llama las negociaciones privadas o back channel diplomacy. Lo que es back channel diplomacy es la diplomacia de, como se dio en la crisis de los misiles, donde un periodista es amigo de un funcionario del gobierno ruso y ese funcionario le llega a Nikita Khrushchev y a través de él se desbloquea la negociación, se desbloquea y vuelven y se sientan a negociar y tienen un acuerdo. Entonces, ¿tendría que aparecer un tercero? Creo que para este caso mi recomendación es la asistencia de un tercero. Y me explico. Una vez desbloqueada por la vía privada, por la vía lo más cercana posible y directa, sin tercero, debe aparecer una mediación de tercero donde tenga 3 grandes etapas. Primera etapa, negociar cómo vamos a negociar. Segunda etapa, negociar la implementación de los acuerdos. Negociar las garantías de implementación de los acuerdos. Porque una de las quejas nuestras, con mucha razón, es ¿quién va a implementar este acuerdo? ¿Quién le va a dar seguridad a República Dominicana de este acuerdo? Y tercero, negociar la mesa técnica con medioambientalistas, con expertos en derecho internacional, con expertos en el área de pactos internacionales. Hay que recordar, un paréntesis, que el pacto en sí mismo establece el arbitraje como vía de resolución de conflictos. Pero el arbitraje puede ser perfectamente si falla una negociación. Yo quiero aprovechar para decir que aunque la ley, el pacto en sí mismo habla de arbitraje, yo no soy de opinión, o yo soy de opinión, mejor dicho, en positivo, de que nos vayamos a un arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje va a manejar exclusivamente el tema jurídico. Y entiendo que hay otros temas como la seguridad, la soberanía, la gestión del río, que debiera aprovecharse en esa mesa. Y segundo, el arbitraje va a dar un laudo. ¿Cómo vamos a ejecutar ese laudo? ¿Quién nos va a garantizar la ejecución? Si hacemos una mesa de negociación donde se negocie cómo vamos a negociar previamente, los veedores y los garantes de esos acuerdos previamente, entonces cualquier acuerdo que arribamos, estos veedores y estos garantes lo implementarían a nombre de ambas naciones. Ok, o sea, el arbitraje no sería una opción desde el punto de vista de lo que usted pueda recomendar, tomando en cuenta que usted es un experto en esa materia. Sí, el arbitraje me gusta en ocasiones cuando se han trancado las negociaciones, pero entre estados que tengan cuando usted tenga la certeza que el otro va a implementarlo y a cumplir el laudo. Si usted tiene esa duda, como es el caso nuestro, no estoy de acuerdo en esa posibilidad. Pero repito, el pacto establece que el medio es el arbitraje. Sí. Lo es. Pero por las razones que he explicado, no me inclino a esa vía de solución, porque nos va a crear serios problemas de implementación. Si nosotros lo hacemos vía negociación con una mediación asistida, donde negociamos con inteligencia estratégica la certeza de tener veedores, de tener garantes de los acuerdos, de los eventuales acuerdos, la certeza de implementación de los acuerdos, o sea, eso se negocia amplia. ¿Y quiénes pueden ser? Bueno, ahí están entrando los kenianos. Ok, si el acuerdo que lleguemos, que
que la fuerza internacional que va a entrar en un par de meses sea garante de la ejecución de esos acuerdos. ¿Podría ser Kenia entonces como país? Podría ser la fuerza internacional entrante, Entrante. el que se ocupe no de mediar, para no tenerlo en una situación difícil a ellos, sino de implementar el acuerdo que ambas partes lleguen. ¿Y quién podría mediar? Porque, bueno, ya OEA dijo, yo me presto, el gobierno dice, bueno, pero vayan a ver esto, Haití no ha respondido, muchos hablan de que puede ser, creo que a quien leí que podría ser el ejército de Estados Unidos, sobre todo para delimitar, para un poco determinar la viabilidad y todo, pero no sé si tiene capacidad de mediar, las Naciones Unidas o una personalidad de un país. ¿Quién usted cree que podría ser, por ejemplo, si una institución o un país o alguna personalidad? Yo buscaría expertos en mediación. Yo buscaría un experto en mediación por Haití, que lo busque Haití. Un experto en mediación por Dominicana, que lo busque Dominicana. Y que esos dos expertos busquen un tercero imparcial. ¿Cómo no? De esa forma, esos expertos en mediación facilitarían un proceso de solución de conflictos, no arbitraje, de ganancia mutua, donde se satisfagan los intereses de Haití y los intereses de Dominicana. Y repito, no solo los intereses respecto al canal. Ahora voy, por eso hablo de negociación. Hablo de intereses geopolíticos, intereses medioambientales, intereses ecológicos, intereses de seguridad nacional, intereses en el sentido amplio del término, donde se aproveche esa mesa para articular y defender una serie de elementos que hay que defender y que hay que avanzar en la relación dominico-haitiana. No se van a resolver todos, pero se puede avanzar. ¿Cómo no? Por lo menos desbloquear lo que hay hasta ahora. Desbloquear y decir, bueno, miren, tenemos este ejemplo de solución dialogada de conflicto con respecto a este canal. Creo que es una oportunidad de seguir, es un buen ejemplo de cómo podemos entendernos a futuro. Podría ser. ¿Cómo no? Solicito el permiso del reconocido jurista Nelson Espinal Báez, es mediador, consultor en negociación, arbitraje, profesor universitario, articulista. Y bueno, ya ustedes han visto las credenciales. Vamos a la primera pausa y entonces regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Nelson Espinal Báez, un reconocido abogado, experto en mediación, consultor en negociación, arbitraje y profesor universitario, dentro de otras cosas más, articulista. Bueno, ha habido algunas, si no presiones, pues peticiones, se podría decir, para el tema del cierre de la frontera hasta en el aspecto básicamente comercial. De hecho, me extrañó que el ministro de Agricultura, lo vi la pasada semana, diciendo que había que buscar un mecanismo de ir dialogando, de flexibilizar. ¿Cómo manejar esa parte y sobre todo el impacto en materia económica y comercial que está repercutiendo en esto? Mira, la medida tomada por el gobierno en sí mismo, no puedo afirmar si es negativa o positiva per se. Hasta ahora han estado gestionando la situación de la frontera aparentemente con bastante eficiencia. No se escuchan ruidos, las quejas son menores. Y evidentemente vamos a decir que está controlada aparentemente controlada la situación. Ahora bien, como digo lo uno, digo lo otro.
En negociación existen lo que se llaman las fuentes de poder de una negociación. ¿Qué es lo que te da poder en una negociación? Y una de las fuentes más importantes de poder de una negociación es lo que se llama las alternativas de no acuerdo. ¿Qué son las alternativas? Es todo lo que tú puedes hacer sin la anuencia, sin la aprobación del otro para satisfacer tus intereses, para satisfacer tus necesidades, para satisfacer tus objetivos, por ti mismo sin la aprobación de la otra parte. El canal, la vigía como tal, el proyecto como tal, es una fuente de poder extraordinario para República Dominicana. Porque, según hemos leído, con una orden se desvía el agua y el canal que están haciendo en Haití no tiene ningún valor ni efecto para ellos. La pregunta que me haría, y habría que preguntarle ya a los expertos, es cuánto daños nos haría a nosotros la desviación de esa agua. Esa respuesta hay que buscarla. Entonces, tú tienes dos alternativas de no acuerdo, que es la vigía, que aparentemente es muy eficiente porque solo le hace daño al otro, no a nosotros, aparentemente, repito, pero que entraría en violación al tratado, pero que automáticamente entraría en violación al tratado abiertamente. Y tú tienes la frontera, tienes La franja fronteriza. la franja fronteriza, trancar la frontera, cerrar la frontera, parar el flujo migratorio, el flujo comercial, el flujo económico, el flujo empresarial, todo. Entre esas dos alternativas, aparentemente la menos lesiva es la de la vigía para la dominicana. Pero repito, aparentemente me falta datos. La parte técnica debería explicar. Exacto. Y dos, entraríamos en franca violación al tratado, seguro. Con la vigía se totalmente. Entra, sí. Okay. Y esta otra tiene las consecuencias que ya estamos viendo, es lo económico, lo comercial. En ambas crea ruido internacional. En ambas crea ruido internacional. Yo diría que el gobierno dominicano debiera pasar a aflojar esta alternativa con estrategia para empezar a usar la de la vigía, también con una visión estratégica y sobre todo entendiendo las consecuencias técnicas, las consecuencias ecológicas, medioambientales, agrícolas, la irrigación del agua en tierras agrícolas dominicanas, que implica la puesta en funcionamiento de la vigía. Por eso negociación es, como decía yo en mi último artículo, tú tienes que buscar la mayor cantidad de información de la mayor cantidad de expertos. Eso hay que averiguarlo. O sea, flexibilizo aquí comercio, la parte de la frontera, el cierre de la frontera, la flexibilizo y entonces presiono por el tema o fortalezco mi posición con el tema de la vigía. Con una comunicación clara, directa, pública e internacional, diciendo, lo único que queremos es para que se sienten en la mesa de negociación. Segundo, no hacerlo si no entra en funcionamiento el canal. Una vez entra en funcionamiento el canal, entonces abro la vigía, porque entonces el canal de ellos se va a quedar seco. El orden de los factores en negociación altera el producto. No lo hago antes, no lo haría antes, lo haría, o sea, entró en funcionamiento, hago la evidencia, pongo la evidencia. Desvío las aguas del río. No, lo pongo en evidencia. Miren, ya entró en funcionamiento, está violando tal cosa, tal cosa, tal cosa. En consecuencia, públicamente, abiertamente, tomo la decisión de la vigía. La tomo la decisión. ¿Por qué? Porque se tiene que ver hacia el público. O sea, hay muchos públicos en todo conflicto. El público internacional, el país, nuestra autoridad como Estado organizado, es que nosotros estamos buscando una vía dialogada de solucionar nuestras diferencias. Y pues, para que vean que estamos en eso, flexibilicé la parte de
De la frontera. de la frontera. La flexibilicé, pero repito, no entro en acción con la vigía. O sea, habría que analizar todo esto. O sea, estamos aquí. Bueno, el gobierno que lo ha hecho porque sabe que tiene que tener algún tipo conoce todos los efectos en materias técnicas agrícolas, de todo eso, debe tenerlo. Debe o sea, tenerlo, claro porque que sí. A diferencia de lo que está pasando con el canal de Haití, bueno o malo, la solución de la vigía, legal o ilegal, dentro del marco internacional, pues por lo menos le está haciendo el órgano técnico de aquí, que es el Así es, INDRI. y exactamente, y tiene que ser muy bien estructurado, con los ingenieros correctos, apropiados. Eso, exacto, eso lo estamos dando por descontado. Entonces, y dos, no entrar en la vigía sin antes no se ponga en evidencia, porque hay una tesis, antes que nada. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué abrir la vigía cuando entre real y efectivamente el canal? Porque hay una tesis que dice que ese canal no va a funcionar de ninguna manera. Esa tesis está. Sí. Entonces, si esa posibilidad está de que ese canal no tenga ningún efecto, porque no van a subir las aguas ni nada, espérate, deja que, como dicen, deja que metan la pata solo. Que se freían en su propia salsa. Deja que se frían ellos en su propia salsa. Entonces hay que ver. Por eso yo hablo de variables, yo hablo de posibilidades, porque me falta mucha información que no manejo, que sí el gobierno central la tiene y Cancillería la maneja. Entonces te hablo solamente en el campo de variables y posibilidades. Esa variable se ha dicho, y lo han dicho expertos medioambientales de prestigio dominicanos. Señores, han dicho, señores, ese canal no va a funcionar. Sí. Ese canal está mal hecho, ese canal esto, ese canal lo otro. Entonces, un asunto artesanal que están haciendo sin ningún aparentemente, rigor técnico. Entonces, sí, tú tienes que manejar eso dentro de tu análisis, conocimiento, información para establecer la estrategia de actuación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Nelson, en otro orden, ya esto es en el plano político, hay una negociación que aparentemente avanzó, pero que se ha trancado, y es que la lucha como por el mismo espacio, están como si dijeran los marxistas, los socialistas, el tema de la lucha y la unidad de lo contrario, es la negociación entre el PLD y Fuerza del Pueblo. Ya hemos visto cómo se ha aireado, bueno, hemos ofertado tanto, la cancha ya esto se ha manejado público, la bola está en la cancha del PLD. ¿Cuál es la posibilidad, más allá de lo que se ha anunciado, que aparentemente lo que ellos mismos han admitido, que eso no le haría roncha al partido de gobierno? ¿Ve alguna posibilidad de que esto pueda concretizar un verdadero frente opositor de amplia magnitud, o le sería imposible? Obviamente uno sabe que el PRD entraría, pero imposible a la Fuerza del Pueblo y al PLD, entiéndase Leonel y Danilo, para esa situación, tomando en cuenta que ya el 29 de octubre hay que inscribir, hay que presentar las candidaturas, ese es un plazo fatal y el tiempo ha corrido y aparentemente hay un estancamiento. ¿Qué es lo que puede ver desde afuera? Porque tampoco está tampoco estamos dentro. Mira, antes que nada, yo quiero decir lo siguiente. Hay sectores que han satanizado esa negociación, y yo, como hombre pragmático, no lo veo satanizado. O sea, como analista de esa negociación, yo creo que si el equipo del doctor Fernández tiene claro, es que para ganar la presidencia necesita al PLD. Y si el equipo de Abel Martínez tiene claro, es que para ganar la presidencia necesita a la Fuerza del Pueblo. Porque es la misma base electoral. Hasta hace 3 días eran PLD, hasta hace 3 días tenían la misma estructura partidaria. De hecho, se declaran bochistas ambos. Ambos se declaran bochistas. O sea, creo que esa satanización de algunos sectores
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es pragmática la negociación, yo creo que es inteligente intentarla. Ahora bien, como digo lo otro, digo lo otro. Ahora bien, me meto más profundo. Sí veo difícil esa negociación, compleja esa negociación. ¿Por qué? Porque los intereses, los intereses del PLD, de lo que yo llamo los varones y baronesas del PLD, es primero, empezando por el licenciado Danilo Medina, es defender esa estructura llamada PLD. Y si la Fuerza del Pueblo gana la presidencia de la República, a los 3 días el PLD va a mermar de inmediato, desde que sea un candidato con posibilidades de grandes, va a mermar el PLD y va a morir el PLD a la vuelta de 2 años, de 3 años. Se da como un proceso PRM-PRD más o menos. Exactamente. Con la diferencia de que al estar el licenciado Danilo, expresidente, vivo, sería más lento. El caso de Miguel Vargas, al no haber sido presidente, fue mucho más rápido. Pero el hecho de que Danilo Medina no pueda volver al poder acelera la situación. Pero también a la inversa, si Abel Martínez logra la candidatura presidencial, logra ser el presidente de la República en el año 2024, la Fuerza del Pueblo va a morir, pero va a morir lento porque tú tienes un líder como Leonel Fernández allá adentro. O sea, no va a ser tan fuerte como PRM, PRD, por tener 2 expresidentes vivos en facultades. Más lento sería con la Fuerza del Pueblo, porque legalmente, constitucionalmente, el doctor Fernández puede volver al poder. Pero en ambos casos, el trasvase de miembros, de esa base electoral que hasta hace 3 días era la misma y que está hoy dividida, se iría para uno o para el otro. Es lo que se llama en el proceso de toma de decisión un juego de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Que lo que tú ganas, yo lo pierdo, y lo que yo gano, tú lo pierdes. O sea, es difícil una relación a nivel presidencial, ganar. ¿Por qué? Porque perderían las estructuras, los partidos, no el conglomerado, no el PLDista que dice, espérate, si es Leonel yo me voy. Ese no, que está en el PLD pero tiene sus afectos con el doctor Fernández. Ese no, ese gana. Pero esa superestructura llamada partido político de ambos perderían y podría necesariamente a mediano plazo convertirse en un partido pequeño, uno u otro partido. Entonces eso es lo que lo hace compleja esa negociación. Siempre he creído que ese proceso de negociación entre ambos es solamente factible a cierto nivel de diputados, alcaldes y a esas áreas. Ahí es posible. Pero al nivel presidencial es muy difícil. ¿Cómo no? Muy ¿Cómo difícil. no? Pero también tienen, como se dice, con la espada y la pared, porque lo otro es divididos, entonces Correcto. está la escoba que pueda pasar el PRM en todas las instancias de elección popular, incluyendo el presidente de la República, con posibilidad de que pueda ganar en una primera vuelta. Correcto. Por eso dije al principio, no la debemos, o sea, un buen analista no la puede satanizar, fríamente no la puede satanizar. No. ¿Por qué? Porque es que separados no tienen el poder, no tienen la fuerza per se. Sí, es diferente. Fíjate qué sucedió. Mira, vamos a usar el ejemplo PRM-PRD. Inmediatamente el expresidente Hipólito Mejía y los íconos, Las figuras emblemáticas, Hugo Tolentino Dip, Milagro Ortiz Bosch, Tirso Mejía Ricard, etcétera, Doña Ibelice. Ese grupo, junto con la masa que trae Hipólito Mejía, forman el PRM en una estructura partidaria que era la ASD de don Rafael Abinader. Inmediatamente empieza la sangría, empieza el movimiento del PRD para el PRM.
Empieza. Pero una vez se llega al poder el PRM, ya el PRD, olvídate, va a estar aliado al PLD o a la Fuerza del Pueblo, lo que tú quieras. Pero la posibilidad de un renacimiento es, no voy a decir imposible, porque no hay nada imposible en el mundo de la política, pero es muy lejana. Pues puede suceder, podría suceder eso mismo entre PLD y Fuerza del Pueblo. Repito, con la diferencia que en ambos partidos no es tan lineal como PRM-PRD, porque ambos partidos tienen líderes, expresidentes, con uno 8 años, otro 12, figuras de un lado y figuras del otro. Ambos tienen a los Milagros y a los Tirso y a los Hugos, a ambos grupos. Entonces, no es tan lineal como en el caso que estoy hablando, pero sí se abre esa posibilidad. Muchísimas gracias, Nelson. Espero que esta sea la primera de muchos encuentros que tengamos aquí y ojalá y que hablemos después para ver cómo se han solucionado grandes conflictos como este tema de Haití, que además nos interesa como tener alguna decisión en torno a la inminencia, que eso también ya la invitación es un programa para hablar de la intervención de la comunidad internacional. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el papel que nosotros deberíamos jugar con el asunto del restablecimiento del orden público? Inexorablemente, el éxodo de presidentes que van a enviar, o la romería por aquí de presidentes que ya han anunciado que van a enviar tropas, es porque necesitan algún apoyo logístico de la República Dominicana. Y me imagino que las conversaciones con el presidente de la República por teléfono y todo, República Dominicana por un asunto territorial tendría que jugar un papel en la diplomacia, por ejemplo, de todo eso, y entonces eso sería un tema ya que lo tendremos que verlo en nuestro programa. Con mucho gusto. ¿Cómo no? Así lo hacemos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.